Bien, y aquí regresamos nuevamente con nuestro tiempo Doctrina Bíblica Reformada. Y hoy tendremos nuestra sexta clase de esta Doctrina Bíblica Reformada. Para los que nos escuchan por primera vez, estamos haciendo un breve estudio de las doctrinas, donde estamos en la serie de la doctrina de Dios. Estuvimos nosotros viendo algunos atributos de Dios y hoy nos toca ver el tema de la omnipresencia de Dios. Le podemos llamar la omnipresencia como también llamarle la inmensidad de Dios. ¿Por qué la inmensidad de Dios? Este término lo hemos obtenido a través del libro de Teología Sistemática de Louis Berkhof. Luego veremos alguna diferencia, la diferencia entre estos dos términos que nosotros estamos hablando. Como ya habíamos mencionado, los atributos de Dios no se puede entender de manera independiente, pues está uno relacionado con el otro, y así sucesivamente. Cuando empezamos a hablar acerca de la espiritualidad de Dios, si ustedes bien se recuerdan, hemos mencionado también la omnipresencia de Dios y su eternidad, ya que al no ser una materia, esto quiere decir, al no ser visible, tiene cualidades para cumplir con los atributos. Cuando hablamos de tener cualidades para cumplir los atributos, no estamos hablando que todos los que son invisibles tienen también omnipresencia, no es eso. La eternidad de Dios se hace posible porque Él es Él, ¿sí? Y no hay nadie quien pueda reemplazar. Toda otra cosa fue creación de Dios. Solo Dios está exento de las limitaciones del tiempo y espacio. Esto quiere decir que no todo lo que es espíritu sea exento de las limitaciones de tiempo y espacio. Esto implica que a Dios solamente se le aplica esta norma. Dios solamente puede decir que es libre de las limitaciones del tiempo y espacio. Los ángeles también, a pesar que son invisibles, también son limitados en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? La limitación de tiempo que los ángeles tienen es porque ellos han tenido un tiempo de inicio, fueron creados. Esto quiere decir que en un tiempo dado, fueron creados. Desde ahí empieza su ser, su existencia. Sin embargo, esa limitación del tiempo que los ángeles tuvieron es diferente con la limitación del tiempo que nosotros los hombres tenemos aquí en la tierra. Nosotros somos pero muy limitados, pero los ángeles un poco menos. Y esta parte también nos da paso también a poder hablar entonces de la omnipresencia de Dios. En la Biblia podemos leer en varios versículos que habla acerca de ello, o por lo menos que expresan de manera figurativa este atributo de Dios. Por ejemplo, en Salmo 139, versículos 7 al 10 nos dice de esta manera: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí. Allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En el libro de Jeremías también podemos ver en el capítulo 23, versículos 23 al 24, que nos dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En ambos versículos podemos notar que Dios está tanto en los cielos como en el Seol, aún en los extremos del mar, lejos o cerca. En simples palabras, podemos decir que Dios permanece en todo lugar, en todo momento. Y sería bueno aquí hacer un alto y poder ir en busca de ayuda al libro de Louis Berkhof para ver cuál es la diferencia entre inmensidad y omnipresencia. ¿Qué diferencia tienen estos dos términos? Y él dice de esta manera: las expresiones inmensidad y omnipresencia aplicadas a Dios denotan la misma cosa y pueden, por tanto, considerarse como sinónimos. Pero hay un punto de diferencia que debe notarse cuidadosamente. Inmensidad señala el hecho de que Dios trasciende a todo espacio sin quedar sujeto a las limitaciones de este. En tanto que omnipresencia denota que, a pesar de lo anterior, esto quiere decir la trascendencia a todo espacio sin quedarse sujeto a las limitaciones de este, a pesar de esto, ¿sí?, es más, Dios, llena cada parte del espacio con su ser completo.
La inmensidad entonces hace énfasis en la trascendencia de Dios, en la omnipresencia, en su inmanencia. Dios está inmanente en todas sus criaturas, en su creación total, pero de ninguna manera encerrado por ella. En lo que atañe a las relaciones de Dios con el mundo, debemos evitar, por una parte, el error panteísmo. El error de panteísmo, tan característico en una parte del pensamiento actual, con su negación de la trascendencia de Dios y su hipótesis de que el ser de Dios es realmente la sustancia de todas las cosas. Y por otra parte, el concepto teísta de que Dios en verdad está presente en la creación per potentiam, quiere decir con su poder, pero no per essentiam et naturam, que quiere decir con su verdadero ser y naturaleza, y actúa sobre el mundo desde la distancia. Esto quiere decir, en cierta manera, para explicar un poco, que muchas personas que tienen pensamiento panteísta piensan que Dios permanece en la creación como la sustancia de todas las cosas. O sea, Dios, en cada cosa que nosotros tocamos, ahí está Dios. O sea, de esa manera lo toman. Y algunos teístas toman que Dios está en su poder, pero no en su esencia y en su naturaleza. Lo contrario a lo que nosotros creemos, que Dios permanece completo, ¿sí? Tanto en su poder como en su esencia. Él puede estar completo, ¿sí? Esencialmente, en su esencia, Él está completo en todo lugar donde nosotros podamos estar. Aunque Dios es distinto del mundo y no puede ser identificado con Él, sin embargo, está presente en cada sitio de su creación, no solamente per potentiam, con su poder, sino también per essentiam, que nosotros hemos dicho. Esto no significa, sin embargo, que esté igualmente presente, ni presente en el mismo sentido en todas sus criaturas. Naturalmente habita en ellas de acuerdo con la naturaleza de dichas criaturas. Esto quiere decir que Dios no va a poder permanecer de la misma manera que permanece en el hombre como en una roca, ¿no? O sea, jamás eso podía acontecer, ¿sí? Entonces, Dios permanece según la necesidad de su permanencia. De la misma manera, el grado de permanencia que Dios permanece con el hombre creyente y con el hombre incrédulo es diferente. Ahora, frente a esta esencia de Dios, a esta naturaleza y a este atributo de Dios, ¿qué implicancia tiene este atributo de la omnipresencia de Dios sobre nosotros? En muchas maneras nos debe influenciar. Primero, saber que Dios está en todo lugar es como si fuera una advertencia para nosotros, pero a la misma vez también es un alivio. ¿Cómo entender este atributo como una advertencia? Si sabemos que Dios está en todo lugar, también sabremos que Dios está mirando todo. Proverbios 15 nos dice de esta manera que Dios tiene los ojos puestos tanto en los malos como también en los buenos. En el libro de Amós, capítulo 9, versículo 3, Dios Él está diciendo de esta manera: si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Solo con estos dos versículos sabemos que Dios tiene sus ojos puestos en todos nosotros. Así que tener en cuenta este atributo de Dios hace que nosotros tengamos temor de Dios y hace que nosotros nos abstengamos entonces de hacer males, de cometer errores, de cometer pecado. En caso que cometamos algún pecado, simplemente tener noción de esta naturaleza de Dios, de que Dios conoce todo y que Él estuvo en todo momento y que Él estuvo mirándolo todo. Cuando nosotros cometemos algún error, en vez de encubrir ese error, tenemos que rápidamente reconocer nuestra falla y nuestros delitos, confesarle a Él, porque Él lo ha visto todo. Nosotros encontramos dos casos de estos, ¿sí? De lo que nosotros vamos a hablar. Algunos casos, pero dos en específico. En primer lugar, nosotros podemos mencionar el caso de José. José, ¿quién fue? Fue un hombre que por causa de su sueño, por causa de haber recibido tanta bendición de Dios, donde podía descifrar sueños, donde era el soñador, él tuvo que padecer, ¿no?, persecución por sus mismos hermanos. Y nosotros sabemos a través de la historia de que José fue vendido a un vendedor egipcio y fue vendido a la casa de Potifar. Y cuando entró a la casa de Potifar, pasó varios años hasta que fue reconocido y llegó a ser como el mayordomo, ¿no? Donde un día la mujer que lo codiciaba a José, ¿no?,
esta mujer de Potifar, la esposa de Potifar, lo quiso acosarlo. Pero frente a este acoso sexual de parte de la mujer a este joven José, pobre, ¿no? De este José, ¿cuál fue la reacción de José? ¿Cuál fue la respuesta que él hizo? Génesis 39:9 nos dice claramente cuál fue la respuesta de José. Él dice de esta manera: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José no menciona pecar contra su amo. José no menciona pecar contra Potifar, sino él habla de pecar contra Dios. Era muy consciente de que este hecho era algo de malo. Era muy consciente que él no tenía que tocar a la mujer de su amo. Y sabía de que eso estaba mal, no solamente de manera social, ética, sino también sabía de que esto era un pecado grave delante de Dios. Pero más que abstenerse de hacer esto por causa de la cosa ética, era porque él se abstuvo porque tuvo más temor de pecar delante de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar, porque él supo de que Dios también estuvo ahí. Por más que cerrara todas las ventanas, cerrara todas las puertas y él cometiera esa infracción, él cometiera ese pecado de la fornicación, Dios estaba también ahí, mirando todo lo que estaba aconteciendo. Por eso es que tuvo temor de Dios. El segundo caso que nosotros podemos mencionar es la del rey David. Cuando ya estaba en su palacio, estaba en la terraza, estaba mirando su reino, de repente vio a una mujer bañándose. Cuando la vio, empezó a codiciarla. Cuando la codició, la mandó llamar, cometió adulterio. Y en eso, al saber de que ella se había embarazado, quiso encubrir su pecado. Y para encubrir su pecado tuvo que llamar a Urías, esposo de Betsabé, esta mujer que estaba en plena batalla. Y él regresó al palacio, saludó al rey. Nosotros sabemos una historia de que al final Urías no quiso acostarse con su esposa porque sabía que sus hermanos, sus compatriotas estaban en la batalla peleando duro. Y él no sentía digno de poder entrar y tener relaciones con su esposa, simplemente para satisfacer sus placeres. Y en esto David, frente a esta fidelidad de Urías, él, para encubrir otra vez su pecado, él manda a que lo dejen morir a Urías en plena batalla. ¿Para qué? Para que así entonces David pudiera tomar a Betsabé como su propia esposa y de esa manera encubrir su pecado. Sin embargo, ¿quién es Dios? Dios es aquel que mira el corazón de todos, es aquel que está presente en todo momento, en todo lugar. Y Dios no deja a David así nomás, sino que Dios a través del profeta Natán lo confronta a David. Y una cosa que nosotros tenemos que recordar es que cuando David es confrontado, David, él no se echa atrás a poner excusa, a querer disculparse, sino él se humilla reconociendo su falla y él acepta todas las consecuencias que se le iba a venir. Como nosotros hemos visto, ¿no? Hemos dicho, la omnipresencia de Dios tiene que traernos una advertencia a nosotros para que nosotros no pequemos. Sin embargo, al mismo momento que nos trae esa advertencia, también nos trae sosiego, nos trae paz, especialmente para los que nosotros amamos a Dios. En varios salmos podemos nosotros notar que los salmistas confiesan y alaban a Dios como aquel quien los acompaña. Por ejemplo, en Salmo 139 que nosotros hemos visto anteriormente, también nos habla acerca de que Él estará con nosotros. En Salmo 121, por ejemplo, les voy a leer un tramo. Él dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿No? Nosotros vemos esa protección de Dios, esa promesa de Dios que es constante. En Salmos 23, por ejemplo, que nosotros conocemos todos, donde dice: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Nosotros vemos que ahí está diciendo: porque tú estarás conmigo. A Jacob también, en
en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 28, Dios le está prometiendo que lo cuidará, que estará con él, que no lo desamparará. Y esa promesa no fue solamente dada a Jacob, sino también a todos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Porque recuérdense de la promesa que Jesús hizo en Mateo 28, del 18 al 20. Si después de dar toda la gran comisión, él dijo: y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin de la tierra, hasta el fin del mundo, ¿sí? Así que nosotros sabemos de que Dios está con nosotros. Y lo más hermoso que nosotros podemos rescatar de todo esto, de este atributo, es que principalmente para nosotros los que creemos en Él, nos gozamos en Él, es saber que podemos nosotros caminar juntamente con Él. Así como lo hizo Enoc. La vida de Enoc me inspira en gran manera. Enoc fue una persona que caminó con Dios durante 300 años. Imagínense ustedes caminar 300 años. Como yo quisiera, aunque sea caminar juntamente con Dios 30 años, así como lo hizo Enoc. Pero bueno, todavía hay tiempo, de posibilidad de poder realmente vivir ese estilo de vida. Ahora, caminar con Dios no se refiere al solo hecho de caminar. El mismo hecho de caminar sin hablar, sin tener ninguna relación, solamente caminar a la par. No quiere decir eso. Sino lo que se refiere, caminar con Dios, se refiere a tener una relación de intimidad con Dios. Entonces esto no quiere decir que nosotros tomemos a Dios como un guardaespaldas, como aquel que nos protege, aquel que siempre va a estar peleando con nosotros. Nosotros no podemos tomar a Dios de esa manera, que solamente lo tomamos cuando nosotros lo necesitamos. No podemos nosotros aprovecharnos de todas esas bondades de Dios, sino aquí es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, a poder buscar una intimidad con Dios. Porque Dios es aquel quien busca una intimidad con nosotros. Dios, nosotros no lo merecemos, pero Dios es el que primeramente nos ha buscado. Él primero nos ha amado, ¿sí? No es que nosotros lo hemos amado primero, sino Él nos ha amado primero. Y Él busca tener una intimidad con nosotros. Él busca caminar juntamente con nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos obtener esa intimidad? A través de una adoración, a través de una vida de adoración, a través de una vida de lectura bíblica, ¿sí? De la palabra constantemente. A través de una vida de oración, a través de una vida de alabanza, a través de una vida de servicio, a través de una vida de coinonía con nosotros hermanos. Y así de muchas maneras. Nosotros podemos estar caminando con el Señor en todo momento, con la familia, con los esposos, ¿sí? Muchos de nosotros decimos que siempre es muy difícil caminar con la suegra, pero aún con la suegra podemos nosotros adorar a Dios. Así que, amados oyentes de la Radio del Pacífico, especialmente los oyentes de este programa Tiempo Reformado, gocémonos por tener a un Dios inmenso, a un Dios omnipresente, a un Dios que nos acompaña en todo tiempo, a un Dios quien está con nosotros, Dios Emmanuel. Ese Dios es el que está con nosotros. Por eso hay esperanza en todo momento. Hay esperanza en medio de la cuarentena, hay esperanza en medio de esta crisis, hay esperanza en medio de esta pandemia, hay esperanza porque Dios está con nosotros. Dios camina junto con nosotros. Él está en todas, las buenas o las malas, en todo momento de nuestras necesidades o cuando nosotros estamos ya llenos. Siempre Él está con nosotros. Así que yo espero que esta semana que vamos a empezar desde el día de mañana, podamos nosotros profundizarnos más en este atributo de Dios, meditando en ella durante una semana entera. Y así poder gozarnos este atributo de la omnipresencia de Dios. Saber que Él está en todo momento con nosotros. Yo me despido de ustedes, dejándolos con el pastor Luis Madrid, de la Iglesia Presbiteriana La Casa del Señor, que se encuentra en el distrito de San Borja. Este pastor Luis Madrid fue uno de los primeros que nos ha acompañado y ha compartido un mensaje en nuestro programa Tiempo Reformado. Así que volvemos otra vez a tenerlo con un nuevo mensaje y realmente queremos bendecir su vida por el servicio. Que Dios los cuide, los guarde y los bendiga. Y nos volvemos a ver el sábado que viene a las 9 de la noche en este mismo canal, en esta misma frecuencia AM 640, la Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios me los bendiga.